Bienvenidos a este video de un tema fascinante sobre la química, los mecanismos de reacciones de compuestos organometálicos. Estos compuestos que combinan metales con grupos orgánicos juegan un papel clave en una amplia variedad de procesos industriales y biológicos y son fundamentales en catálisis, síntesis de nuevos materiales y en la química verde. Será presentado por Catherine Caraballo, Abel Martínez, Ruth Hurtado, Shanomar Barzallo, Raúl González y Caitlin Vergara. A lo largo de este video vamos a explicar los principales mecanismos que hacen posible estas reacciones, como la adición oxidativa, eliminación reductiva, transmetalación, entre muchos otros. Entender este proceso no solo nos ayudará a profundizar en cómo se forman y transforman estos compuestos, sino que también veremos cómo se aplican en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos químicos. Estaremos explicando los distintos mecanismos de reacciones organometálicas, iniciando con la adición oxidativa, seguido de la eliminación reductora, la transmetalación, luego la inserción migratoria y de 1,2 inserción, eliminación de beta-hidruro y por último las reacciones de activación de enlaces carbono-hidrógeno. Adición oxidativa. Se define como la reacción donde un metal se oxida al aumentar su número de oxidación al incorporar un nuevo ligando, generalmente una especie nucleofílica, a su complejidad. Sus procesos generales podemos destacar la coordinación, la adición del nucleófilo, la oxidación del metal y la reorganización. La coordinación. El metal de transición es un estado de oxidación bajo. Se coordina a un sustrato como un alqueno o un carbonilo. La adición del nucleófilo. Un nucleófilo, que puede ser un ion o una especie orgánica, ataca el sustrato coordinado provocando la ruptura de un enlace y formando la de un nuevo enlace. La oxidación del metal, el metal se oxida aumentando su número de oxidación. Y la reorganización, el complejo resultante puede reconfigurarse y se puede liberar productos finales, regenerando el metal en su estado original o en su nuevo estado oxidativo. Un ejemplo de adición oxidativa puede ser el complejo de paladio 2 con alquenos. En la imagen podemos ver el mecanismo de este complejo, el cual sería la formación del complejo de coordinación en que el alqueno se coordina al paladio 2 formando un complejo de transición que en esta etapa el metal se encuentra en su estado 2 más de oxidación y el alqueno se dispone a ser atacado. Luego tendríamos el paso 2, que es la adición del nucleófilo, en el que el nucleófilo, como un ion hidruro o un ion orgánico, puede atacar el carbono del doble enlace del alqueno y en este paso provoca la ruptura del enlace carbono-carbono y la formación de un nuevo enlace carbono-paladio. Como tercer paso tendríamos la oxidación del paladio. Después de la adición, el paladio se oxida de 2 más a 4 más, que en este estado el paladio está ahora coordinado a 2 carbonos del antiguo alqueno, formando un complejo de paladio 4 y posiblemente un tercer ligando. Y por último tenemos el paso de reorganización y formación de productos. A partir del complejo de paladio 4 se puede realizar varias reacciones como la eliminación de un ligando para liberar un producto que podría ser un producto de acilo o una cadena alifática. El paladio 4 puede luego ser reducido nuevamente a paladio 2 al final de la reacción. Entonces, la eliminación reductora es un tipo de reacción en la que un complejo organometálico, generalmente con un estado de oxidación alto, sufre una reacción que reduce el estado de oxidación, mientras
en ese proceso él está eliminando dos ligandos que se unen para formar nuevos enlaces covalentes entre ellos. Esta reacción es crucial, es muy utilizado para la síntesis de compuestos organometálicos y en catalizadores de metales de transición. Este mecanismo tiene un proceso. Como ya lo expliqué anteriormente, el complejo de metal tiene los dos ligandos que están coordenados al metal, se eliminan del entorno del metal y forman un enlace entre ellos. Al mismo tiempo, el estado de oxidación del metal disminuye, por lo tanto se reduce. Por ejemplo, cuando tomamos en cuenta que un estado de oxidación disminuye, quiere decir que está ganando electrones. Un metal puede tener un estado de oxidación de 2 y ir a 0, de 2 a 1, indicando que el metal se está reduciendo. Aquí les muestro una imagen en la que se está presentando como el mecanismo. El primer estado del complejo de rodio es la primera estructura, donde el rodio está coordinado a un hidruro, un grupo alquilo o arilo, también un ligando haluro, que sería el cloruro, y dos ligandos adicionales. Este complejo es estable en su estado inicial, pero puede sufrir cambios en su configuración. El segundo paso es la pérdida del ligando. Si notan en un principio, aquí tenemos 3 ligandos. Este signo aquí nos quiere decir que se perdió un ligando. ¿Cómo se ve? Aquí. Okay. Luego, en el siguiente paso, tenemos 2 ligandos, que serían este y este. Este paso genera un espacio de coordinación en el rodio, permitiendo que los ligandos restantes interactúen de manera más cercana. Luego hay un reordenamiento. Una vez que el ligando se ha perdido, el complejo adopta una geometría intermedia, que aquí sería una trigonal bipiramidal distorsionada. Ya esto ocurre porque los ligandos restantes, incluido el hidrógeno y el grupo arilo, se acomodan para interactuar de manera más cercana. Aquí. Si notamos aquí, antes había un ligando entre el grupo arilo y el hidrógeno. Ellos se reordenan para estar más cerca. Luego tenemos el estado de transición. Es donde el complejo rodio pasa por un estado de transición donde los ligandos hidruro y arilo se acercan y comienzan a formar enlaces directos entre ellos. Luego tenemos una eliminación reductora. Este paso es clave, ya que se forma el enlace que ya estamos aquí del grupo arilo y el hidruro y por lo tanto el estado de oxidación del rodio disminuye. Vamos a borrar aquí. Ok, el resultado de esta reacción es la liberación de el grupo arilo con el hidrógeno. Luego hay una regeneración del complejo de rodio, donde el ligando perdido en el primer paso vuelve a coordinarse con el rodio, completando el ciclo. Ahora el metal se encuentra en un estado de oxidación más bajo debido a la eliminación reductora y el complejo puede participar en futuras reacciones. Aquí es donde el ligando se vuelve a unir. Muchas gracias. La transmetalación es un proceso en el cual un grupo orgánico, como un alquilo, arilo, vinilo, entre otros, se transfiere de un metal a otro en una reacción química. Este mecanismo es clave en muchas reacciones de catálisis organometálica, particularmente en las reacciones de acoplamiento cruzado.
Estas reacciones permiten la formación de enlaces carbono-carbono entre dos compuestos orgánicos. Características de la transmetalación. Tenemos la transferencia de un grupo orgánico. Este se da cuando un grupo unido a un metal, generalmente un organometálico, se transfiere a otro metal en la reacción. Por ejemplo, en la reacción de acoplamiento de Suzuki, donde un grupo arilo o alquilo se transfiere desde un compuesto organoborónico que contiene boro a un complejo de paladio. Consideremos la transmetalación en la reacción de Suzuki entre un compuesto organoborónico como el ácido arilborónico y un haluro de arilo, catalizada por paladio. Aquí el grupo arilo se transfiere del boro al paladio durante la transmetalación. Para los pasos, primero el catalizador de paladio ya ha sufrido una adición oxidativa formando un complejo de paladio con un grupo arilo. Para la etapa de la transmetalación, el grupo arilo proveniente del grupo organoborónico se transfiere al paladio reemplazando el halógeno. Esto genera un complejo de paladio que contiene dos grupos arilo, como lo pueden ver en la reacción. Después de la transmetalación, el paladio contiene ambos grupos arilo que posteriormente se unirán en un enlace carbono-carbono durante la eliminación reductiva, produciendo aquel producto final en el enlace carbono-carbono, el cual el paladio tiene un estado de oxidación de 0. Otra característica es la reacción intermedia en ciclos catalíticos. La transmetalación suele ser una etapa intermedia en muchas reacciones catalizadas por metales de transición como el paladio, el níquel o el cobre. Por ejemplo, está la reacción de Suzuki-Miyaura, es un acoplamiento cruzado entre un haluro de arilo y un ácido borónico, catalizado por un complejo de paladio. Esta reacción forma un nuevo enlace carbono-carbono entre dos fragmentos arilos o alquilos. Para este ejemplo, tenemos primero que el catalizador de paladio en su estado de 0 valente se oxida al agregar un haluro de arilo y formar un complejo de paladio. Esto se da en la adición oxidativa. El siguiente paso, que es la transmetalación, que se da a la reacción intermedia, este paso es crucial, ya que el grupo arilo del ácido borónico se transfiere al paladio reemplazando al halógeno. Entonces, el paladio ahora tiene dos grupos arilo formando un complejo nuevo. Y por último, está la eliminación reductiva, en el cual el complejo de paladio se va a reducir, liberando el producto final, que es un compuesto aril-arilo, y regenerando el catalizador de paladio en su estado 0 valente. Tipos de metales. La transmetalación ocurre generalmente entre dos metales que tienen diferentes propiedades electrónicas o de coordinación, donde uno de ellos puede estabilizar mejor el grupo orgánico después de la transferencia. Por ejemplo, está la reacción de Steele en un acoplamiento cruzado entre un compuesto organoestaño y un haluro de arilo o alquilo, catalizada por paladio. Esta reacción forma un nuevo enlace carbono-carbono y es un ejemplo típico de transmetalación entre dos metales diferentes. Para el ciclo catalítico de esta reacción de Steele, se da primero la adición oxidativa. El catalizador de paladio en el estado 0 se oxida al agregar un haluro de arilo o de alquilo, formando el complejo. El siguiente paso es la transmetalación, donde el grupo alquilo o arilo del organoestaño se transfiere desde el estaño al paladio. Esto genera un complejo de paladio con dos grupos orgánicos unidos, mientras que el estaño queda unido al halógeno. Por último, está la eliminación reductiva, en donde el paladio con los dos grupos orgánicos se reduce y libera el producto final, un compuesto con enlace carbono-carbono, y regenera el catalizador de paladio. Las características de estos tipos de metales tienen diferentes roles
En esta reacción, el estaño actúa como portador temporal del grupo orgánico, mientras que el paladio actúa como un catalizador que promueve la formación del enlace carbono-carbono. Los diferentes roles de los metales facilitan la transferencia del grupo orgánico en la transmetalación. Además, entre estos metales tienen diferentes afinidades electrónicas. Para el caso del paladio, tiene una capacidad de formar enlaces más fuertes con grupos orgánicos y acepta el grupo alquilo o arilo del estaño, que forma enlaces más débiles con estos grupos. Además, estos metales son compatibles con la catálisis. Los metales involucrados, como el paladio y el estaño, tienen propiedades que son complementarias en este tipo de reacciones. El paladio es un excelente catalizador de reacciones de acoplamiento cruzado, mientras que el estaño es un buen donador de grupos orgánicos para la transmetalación. Inserción migratoria y de 1,2 inserción. En la química organometálica, la inserción de moléculas insaturadas como olefinas, acetilenos, carbonilos e isocianuros en enlaces metal-carbono es una reacción clave y muy común, también conocida como carbometalación de moléculas insaturadas. Este proceso genera enlaces carbono-carbono mediante la incorporación de moléculas insaturadas a través de las siguientes reacciones. Se encuentran dos: la inserción 1,1 migratoria y la inserción 1,2 migratoria. La inserción migratoria 1,1, también conocida como migración sin cambio de posición, ocurre cuando un ligando migra del metal a otro átomo sin cambiar su posición relativa. En este tipo de inserción, tanto el átomo metal como el ligando migrante permanecen enlazados al mismo átomo. Un ejemplo típico es la inserción de un ligando carbonilo en un enlace metal-alquilo, donde el ligando alquilo migra hacia el carbono del grupo carbonilo, resultando en la formación de un complejo acilo. Las características incluyen el mecanismo: ligando sigma migra a un ligando insaturado ya coordinado. Formación de enlace: se forma un enlace entre el ligando sigma y el ligando insaturado. Estereoquímica: estereoquímica conservada, no es como posteriormente veamos en la 1,2. Las reacciones comunes, como la carbonilación y la hidrogenación. La coordinación previa: el ligando insaturado debe estar coordinado previamente. Y las aplicaciones son la síntesis de aldehídos, formación de grupos carbonilos, entre otros. Como ejemplo, podemos ver este compuesto organometálico de magnesio unidos a varios grupos carbonilos y a un metilo. Este metilo migra desde el metal hacia el ligando carbonilo, uniéndose a este y dejando un espacio libre para añadir otro grupo carbonilo. Otro ejemplo es el compuesto organometálico de cobalto, que migra al nitrógeno, el ligando que él tiene, que en este caso es el etileno, migra hacia el nitrógeno, dejando un espacio libre para la trifenilfosfina. La inserción 1,2 es un proceso en el cual un átomo de metal se inserta entre dos átomos adyacentes de un ligando insaturado, como un alqueno o alquino. Esto conduce a la formación de un nuevo enlace metal-carbono con los dos átomos del ligando. Como características de esta reacción, tenemos que el mecanismo se da porque el metal se inserta entre dos átomos adyacentes del ligando insaturado.
la formación de enlaces se forman dos enlaces metal-carbono y la estereoquímica generalmente es cis. Reacciones comunes que se dan en esto se puede mencionar la polimerización de olefinas. Y antes de esto, como coordinación previa, necesariamente el ligando insaturado se coordina antes de la inserción. Como aplicaciones tenemos la síntesis de polímeros como el polietileno y el polipropileno. Como ejemplo tenemos la reacción de arriba en la cual se da la polipropileno isotáctico, que se da porque el catalizador, que en este caso es un tricloruro de titanio, que funciona como catalizador, se activa con un cocatalizador, que en este caso es el compuesto dietilaluminio cloruro, el cual activa el titanio y el catalizador forma un complejo que puede activar la olefina. La olefina se coordina al metal del catalizador formando un complejo olefina-catalizador. Esta interacción debilita el enlace pi de la olefina, facilitando la apertura del doble enlace. Luego se da la inserción 1,2. En la inserción 1,2, el enlace carbono-carbono de la olefina se rompe y los carbonos que estaban en el doble enlace se convierten en nuevos enlaces carbono-carbono en la cadena polimérica. Durante esta etapa, el nuevo grupo funcional se incorpora al carbono adyacente en el esqueleto del polímero. Este proceso se repite con cada unidad de la olefina extendiendo la cadena. Y así sucesivamente hasta formar la cadena. La beta eliminación es una reacción mediante la cual un complejo organometálico se descompone para dar un hidruro metálico y un alqueno. Es la reacción inversa a la inserción de alquenos en enlace metal-hidrógeno, a la cual se le denomina hidrometalación. Para que esta reacción suceda es indispensable la necesidad o disponibilidad de un hidrógeno en la posición beta de la cadena de hidrocarburos y que tenga 16 electrones de valencia como máximo el complejo, ya que el centro metálico ha de tener una posición vacante. En esta reacción se envuelve la activación intramolecular del enlace carbono-hidrógeno por el metal de transición para dar un complejo hidroolefina-metal, y la estereoquímica es usualmente cis. Esta es una de las razones del por qué muchos intermediarios alquílicos de metal de transición son aptos a descomponerse para liberar olefinas, a pesar de que la energía de disociación metal-carbono es intrínsecamente grande. La beta eliminación desfavorable puede ser suprimida protegiendo sitios vacantes para la coordinación del enlace beta-carbono-hidrógeno, adicionando un exceso de ligandos inocuos tales como fosfinas terciarias. El mecanismo de reacción se puede explicar del siguiente modo. El enlace metal-carbono es altamente polarizable, por lo que podemos tener un polo positivo y un polo negativo, lo cual convierte a este enlace un nucleófilo perfecto para que se pueda dar la beta eliminación del hidrógeno. Ahora, dicho hidrógeno ataca o aporta los electrones al metal, por lo que es necesario que el metal tenga espacio y orbitales de vacíos para que la reacción se dé. Y para compensar esta pérdida de enlace carbono-hidrógeno, entonces la molécula misma vuelve a generar otro enlace que corresponde a un enlace pi o un doble enlace carbono-carbono.
Para que esta reacción se dé, son necesarias algunos requerimientos básicos, como lo son la orientación en el espacio, puesto que el enlace metal-carbono y el enlace carbono-hidrógeno deben estar en el mismo lado o cara de la molécula. Y el enlace carbono alfa y carbono beta deben tener un ángulo diedro de 0 grados, por lo que la disposición complanar sin debe ser indispensable para que la reacción se dé, ya que la interacción entre los orbitales moleculares en esta posición va a ser realmente efectiva para que la reacción se dé. Ahora, el complejo debe tener 16 electrones de valencia totales dentro del complejo, ya que los complejos de 18 electrones de valencia no sufren beta eliminación, porque al final del complejo a los electrones de valencia se le agrega 2 más, lo que estabiliza entonces a los complejos de 16 electrones de valencia iniciales a 18 electrones de valencia por la regla de los 18 electrones de estabilidad de valencia. Ahora, para que esto sea estable no puede ocurrir por sí solo, ya que entonces sucede un fenómeno al cual se le denomina backbonding o retrodonación, en la cual la interacción orbital sigma carbono-hidrógeno hacia el metal no es suficiente para promover la eliminación por sí sola, por lo que también es necesario la interacción carbono-hidrógeno antienlazante para que entonces los electrones del hidrógeno puedan entrar en los orbitales del metal de transición. Y el metal debe aportar entonces 2 electrones de dicho orbital para entonces estabilizar la molécula formando el doble enlace carbono-hidrógeno. Reacciones de activación de enlaces carbono-hidrógeno. Uno de los mecanismos más comunes utilizados para la activación de las moléculas que contienen enlaces carbono-hidrógeno o moléculas orgánicas es el mecanismo de adición oxidante, que ya fue explicado por mi compañera Ruth. Esta adición del enlace metal-carbono ocasiona que la molécula orgánica, que en su principio es bastante estable, ahora se convierte en una molécula que puede reaccionar muy fácilmente. Otro de los mecanismos utilizados para la activación de las moléculas orgánicas es el de metatesis de enlace sigma, que a grandes rasgos podemos decir que es una reacción de tipo SN2, en la que no tenemos intermediarios. Esto ocasiona que la molécula sea mucho más versátil y nos da el paso a poder introducir cadenas alquílicas a nuestro favor o a nuestro gusto, o que se puede utilizar en la medida de lo que sea necesario para el estudio o de cómo preferimos que reaccione. Una de las aplicaciones más fundamentales de la activación del enlace carbono-hidrógeno es la funcionalización de los hidrocarburos, que como su nombre lo indica, nos da paso a utilizar ciertos hidrocarburos que de forma natural sea muy complicado utilizar, ya sea por su gran tamaño o por su gran estabilidad. En las últimas décadas se ha destacado la creación de catalizadores utilizando estos dos métodos antiguamente mencionados. La organometálica no solamente es una rama más de la química, sino una fortaleza de la química.